Vamos a continuar hoy con la profesora Zulma Morillo, con la profesora Natalia Aparicio, desarrollando el tema, la temática del uso pedagógico de los foros. Para no demorar más, Zulma, y dar continuidad a lo que hemos comenzado el otro día, Zulma y Natalia, podemos comenzar nomás. Así que buenos días y gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Constanza. Muy buenos días a todos. Es un enorme gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a recuperar algunas cuestiones que habíamos tratado en el encuentro anterior y vamos a avanzar profundizando el tema de los foros. Es de nuestro interés que ustedes puedan disfrutar esta experiencia y sobre todo que ustedes puedan también ir construyendo junto a nosotros estos aprendizajes en torno al foro. Vamos a iniciar, si les parece bien, recordando algunas de las cuestiones que habíamos tratado la vez anterior, que están vinculadas a aquellas cuestiones necesarias para poder visualizar de qué manera vamos a usar los foros de mejor manera. En este sentido, lo primero que hemos dicho, y es muy breve, lo que voy a recordar de esto, tiene que ver con que para que nosotros podamos desarrollar y usar los foros como una estrategia de enseñanza, como una estrategia didáctica, lo primero que necesitamos es contar con el recurso, que la universidad lo dispone, por suerte y de manera óptima, y además debemos contar con el conocimiento en torno al uso del recurso que este año se abordó por fuerza y por impulso de la pandemia en una lógica que estaba ya programada por la universidad, y dictamos desde el vicerrectorado varios encuentros se realizaron y se emitieron varios documentos para justamente conocer los recursos y poder emplearlos. La segunda parte, una vez que uno ya conoce el recurso y conoce sus posibilidades, está dada en la planificación. Nosotros tenemos que diseñar nuestras clases, tenemos que pensar nuestras clases, ya no desde la lógica de el encuentro presencial, sino desde la virtualidad. Y en tal sentido, tenemos que tomar la herramienta tecnológica como un insumo para promover aprendizajes en nuestros estudiantes. Y en este sentido, esa construcción de aprendizajes va a estar dada por una correcta implementación de la herramienta tecnológica y además por poder promover en nuestros estudiantes una comunidad de aprendizaje que va a emplear la tecnología como el medio para poder avanzar y poder aprender. En este sentido, esta primera parte tiene que ver con lo que ya se viene haciendo en la universidad a través de los documentos, las webinars, los videos que se han ido colgando en los repositorios, y esta segunda parte que también hemos constituido nosotros una comunidad de aprendizaje en la cual nos estamos encontrando justamente para poder ver desde una perspectiva pedagógica, didáctica, y no desde una perspectiva técnica, el uso y las potencialidades de los foros. Vamos entonces a dar ahora la palabra a Natalia para introducirnos de lleno en el tema de los foros, las características de los foros y sus posibilidades. En este sentido les quiero comentar que para poder pensar mejor la forma, hemos decidido que primero se va a hacer la presentación y después vamos a ver los ejemplos en vivo, ¿sí? Bien, buenos días. Es un gusto encontrarme de nuevo con ustedes en esta ocasión, como lo planteaba la profesora Zulma, para avanzar. Habíamos logrado en el intento de encuentro que tuvimos el día martes, plantear, siguiendo esta lógica que nos planteaba Zulma, que es importante potenciar entre esa variedad de estrategias didácticas que hemos empleado para poder dar curso a la construcción de nuestras aulas virtuales. Seguramente mirando en esa variedad hemos trabajado con los foros para poder sostener también esa enseñanza remota de emergencia.
y desde esa dimensión o desde esa perspectiva pedagógica es que vamos a mirar con el propósito de destacar esa posibilidad de contribuir al desarrollo de buenas prácticas que nos permiten los foros, sabiendo por supuesto que son herramientas comunicativas asincrónicas en la medida en que el encuentro no se desarrolla en un tiempo real, sino que hablamos de un tiempo diferido y la participación no necesita de una coincidencia en el tiempo, pero vamos a profundizar nuestra mirada planteando algunas condiciones que deben tenerse en cuenta en su configuración y en su organización para que verdaderamente se constituyan en una estrategia que nos permita mejorar o replantear las prácticas docentes. En este sentido, sabemos que el espacio o el escenario, lo sabemos como docentes, en el que llevamos adelante nuestras clases es el espacio del aula. Y sea este espacio virtual o presencial, es un espacio de comunicación. Revalorizamos entonces a los foros en primer lugar como espacio de comunicación, permitiéndonos en este sentido sostener sobre todo ese vínculo pedagógico y ese elemento de humanizante tan importante del que ya se vino hablando en los webinars anteriores. En el día de hoy vamos a plantearnos la diversidad de foros sobre los que podemos trabajar, vamos a hablar también de especialmente aquellos que nos permiten promover espacios de aprendizaje, vamos a plantear algunas ideas puntuales sobre los foros de discusión que vamos a empezar a desarrollar ahora. Como espacio de comunicación en el aula, en función de los tipos de clase que nos proponemos desarrollar como docentes dentro de las cátedras, sabemos que uno de los foros que especialmente promovemos al inicio en las clases de apertura, al desarrollar el inicio de una materia o al comenzar el desarrollo de una temática dentro de una unidad didáctica, organizamos foros de novedades, foros de presentación, foros de bienvenida. En el caso del foro de novedades, sabemos que este funciona a modo de cartelera, lo utilizamos para publicar anuncios, para recordar fechas importantes, actividades y demás, pero nos parecía conveniente recordar que no sería este el espacio para publicar un disparador o para publicar consignas, ya que los estudiantes no nos pueden responder en este espacio. Entonces, simplemente remarcar con los estudiantes que acá vamos a recordar todo aquello que sea importante repasar cada semana dentro del semestre. En el caso, después vamos a ver un ejemplo, en el caso de los foros de bienvenida o foros de presentación, también sabemos que colaboran para poder sostener este vínculo empático con los estudiantes. Iniciamos generalmente por medio de una presentación, de una bienvenida cordial, esta comunicación, y acá nos pareció importante recordar que la configuración es conveniente realizarla mediante un debate sencillo y no como foro de uso general o para uso general, en tanto esto haría que la retroalimentación, si lo configuramos como debate sencillo, sea más fluida y más ágil para el docente que debe tener una visible presencia en cualquiera de estos espacios. Después vamos a ver ejemplos. Pero también nos interesa, como planteábamos al inicio, justamente potencializar esa dimensión pedagógica que tienen estas herramientas para poder generar en el aula, sobre todo cuando desarrollamos clases, ya no de apertura, sino esas clases intermedias o clases de cierre para profundizar en el desarrollo de un tema, para comenzar ahondando en el desarrollo de determinados contenidos, y son estas herramientas las que nos permiten también
propiciar espacios de aprendizaje. En este caso, los foros son herramientas tecnológicas que apoyan entonces la estrategia didáctica para trabajar el desarrollo de competencias profesionales en torno a ciertos contenidos disciplinares específicos. Algunos ejemplos de ellos, los foros de trabajo, los foros colaborativos en los cuales vamos a propiciar o proponer actividades de producción, de análisis, y donde vamos a proponer también actividades para su realización colaborativa a partir de los aportes individuales o grupales. Dentro de estos espacios nos interesa hoy mirar los foros de discusión. En este caso, comenzamos planteando que, como los otros foros, en los foros de discusión puntualmente, vamos a tener en cuenta ciertas condiciones para que estos se constituyan o puedan representar escenarios para la confrontación de ideas, para la construcción de argumentos, para el análisis reflexivo y para la valoración de otros aportes en un plano de la negociación. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta fundamentalmente el valor pedagógico de estas estrategias. Y en relación a esto nos interesa considerar algunas condiciones que nos permitirían generar foros que puedan contribuir significativamente a la construcción de los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, en primer lugar, sabemos que cuando tomamos decisiones en el momento previo a las clases en sí, estamos realizando una programación, y por eso nos interesa marcar la importancia de considerar que la elección y la organización de un foro es parte de un plan mayor, es decir, que este foro es un componente dentro de una propuesta didáctica que a su vez nos permite posicionarnos y que va a requerir que nos posicionemos en el rol de moderadores. Esto implica tener en cuenta el diseño y la implementación reflexiva de las consignas y de todas las actividades que se generen a partir del foro, es decir, no se trata de una herramienta que nosotros la podamos improvisar o que la implementemos sin tener en cuenta otros componentes. Por ejemplo, ¿qué tipo de contenidos podemos presentar en un foro? Va a depender de la naturaleza del contenido, las características de nuestra aula, de nuestro grupo de estudiantes. Ahí también va a pesar el criterio del docente para ver en qué momento será más apropiado poder trabajar con este tipo de estrategia. Y también recordar que es una estrategia que favorece fundamentalmente el desarrollo de competencias o de habilidades de aprendizaje que son transversales a diferentes dominios o áreas de conocimiento. Es decir que nosotros podemos trabajar por medio de esta estrategia competencias que son transversales, más allá de las competencias específicas que cada uno quiera profundizar a partir de esta estrategia. Fundamentalmente, sabemos que dentro de estas competencias o habilidades transversales, sobre todo, una competencia fundamental que trabajamos es la competencia argumentativa. Para ello, esta herramienta del foro de discusión nos permite trabajar entonces, plantear debates. El debate implica la controversia, que necesariamente va a poner en juego la contraposición de ideas, la comparación de hipótesis, la construcción de argumentos, la toma de posición. Cuando hablamos de las competencias argumentativas, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una actividad compleja. Esta actividad compleja va a incluir conceptos o conocimientos, habilidades, y también va a incluir actitudes en relación al compromiso que debe tener necesariamente el docente en este tipo de planteo. Bien.
En este sentido, vemos que en el caso de, como planteábamos, la competencia argumentativa va a requerir que tengamos nosotros como docentes en cuenta qué contenidos vamos a trabajar. Por ejemplo, en relación a los conocimientos, vamos a ver que algunos ejemplos van a tener que ver con el manejo de un vocabulario o un lenguaje específico, el manejo del contenido disciplinar específico de la materia en función de la carrera en la que estemos trabajando. Las habilidades que se van a integrar en este tipo de competencias van a tener que ver con habilidades de organización coherente de ideas, la emisión de un juicio, toma de posición, la construcción de los argumentos, la evaluación de evidencias. Estas serían algunas de las habilidades fundamentales, la refutación, entre otras. Y también en las actitudes, fundamentalmente el compromiso en la intervención desde una postura ética, la valoración de los aportes alternos. Ahora, para realmente promover este tipo de competencias, para permitir el desarrollo, como docentes decíamos que necesitamos asumir un rol de moderación, y esto implica también tener en cuenta una serie de condiciones a la hora de proponer el foro. En primer lugar, hablamos de la temática. La temática por la cual como docentes propongamos ese hilo de discusión a los estudiantes sobre el cual se van a pronunciar y van a intervenir, tiene que ser una temática atractiva. Acá vemos algunas de las ideas que nos pueden ayudar a hacer esta propuesta. En primer lugar, elegir un tema sobre el que verdaderamente se pueda opinar. Si queremos realmente plantear un tema de discusión, el disparador por el cual propongamos ese tema, ya sea que el formato se presente a través de un video, a través de un material de lectura, necesita tener presente una controversia, es decir, que por lo menos se planteen dos posibilidades. Los textos, en el caso que propongamos un material de lectura, sugerimos también en este caso tener en cuenta que el texto sea un texto que permita la indagación, el cuestionamiento, que en ese sentido sea abierto. Si es un texto informativo en el que meramente se presentan conceptos, definiciones, no podemos elaborar una consigna que invite al debate, que invite a los alumnos al cuestionamiento, porque es un texto que marcará de alguna forma una tendencia a reproducir conceptualizaciones. Y por último, también hemos señalado la importancia de tener en cuenta, según cuál sea el momento del desarrollo de la unidad o de la materia en la que vamos a proponer esta estrategia, si es necesario que los estudiantes tengan algún dominio previo para poder intervenir de una manera activa y pertinente en esa discusión. Otro elemento a considerar es la redacción de las consignas. La redacción es muy importante y eso tiene que ver fundamentalmente con nuestra tarea como docentes. En el caso de la redacción de las consignas, es necesario tener una redacción precisa, específica, para verdaderamente ofrecer una invitación al debate. Acá vemos algunos ejemplos que justamente serían todo lo contrario. Son algunos ejemplos para tener en cuenta. Por ejemplo, en el primer caso, vemos que la consigna en realidad solamente apunta a indicar el nombre o el título de un tema de debate. Y esta no sería una invitación o una consigna que invita al debate, porque no es precisa, porque no orienta al estudiante sobre qué aspecto se quiere generar ese hilo de discusión.
En el segundo ejemplo, vemos que la consigna torna sobre una respuesta obvia, ¿sí? O evidente. También es importante que tengamos cuidado de no hacer este tipo de proponer este tipo de consignas, porque de alguna manera facilitamos y marcamos una respuesta obvia en la intervención del estudiante. Y en el último ejemplo, vemos que hay enunciados temas, pero demasiado generales, no están acotados, por ejemplo, el crecimiento demográfico de América Latina, y no está acotado acá en esta consigna qué aspecto de ese crecimiento demográfico nos interesa trabajar. Entonces, cuando redactamos las consignas, es importante tener en cuenta que debe ser precisa, que debe dar pistas sobre qué aspectos nos interesa trabajar sobre un tema. También podemos, si vamos a trabajar, ya la profesora Zulma después va a ahondar en esto, pero si nosotros queremos a través de este espacio, de esta estrategia, calificar de alguna manera la intervención del estudiante, esto también tendría que estar señalado en la consigna, cuáles van a ser los criterios de evaluación que vamos a considerar en el momento de la participación o de la intervención del estudiante, si hay un plazo, si hay una fecha, esto también lo tenemos en cuenta cuando configuramos el foro. La redacción entonces de la consigna es una condición fundamental para que este foro realmente funcione como una estrategia que en primer lugar invite a la participación, pero que además promueva esa calidad en el aprendizaje que estamos buscando en el estudiante. Y por lo tanto, otra condición que acompaña es la intervención docente. Es decir, que el docente asuma, que nosotros asumamos un rol de moderación activa, participativa. En este caso, algunas de las ideas que nos parecieron importantes para tener en cuenta de qué manera podríamos nosotros moderar activamente un foro de discusión, tienen que ver con esto. En primer lugar, bueno, señalar o indicar una consigna en su redacción misma que sea atractiva, que invite, que sea convocante para los estudiantes. También nuestras participaciones no deben aparecer solamente al inicio de la publicación de la consigna para habilitar el foro de discusión, sino que también estas participaciones tienen que ser intermedias, deben ser breves, medidas, es decir, debemos regular porque este es un espacio para que fundamentalmente se expresen los estudiantes, pero debe estar presente la intervención del docente. Puede ocurrir que si los estudiantes no tienen demasiada ejercitación al respecto en este tipo de participación, a la hora de intervenir lo hagan de una manera superficial. Entonces, en este caso es importante que el profesor de alguna forma esté atento, esté leyendo, por supuesto, la respuesta que queda a la vista para todos los participantes y que inste en el momento que sea necesario cuando algún alumno interviene de forma superficial, que le pregunte, que explique por qué le parece interesante tal o cual aporte, o por qué está de acuerdo, o por qué no. Es decir, ahí la intervención tendría que ver con la repregunta pertinente y a tiempo que proponga el profesor. Cuidar también mantener una participación neutral. Esto puede tener que ver cuando nosotros ya conocemos que en los grupos de estudiantes que hay 2 o 3 que son más participativos, que son los que siempre participan, entonces cuidar de no establecer una comunicación o un diálogo solamente con ese estudiante, lo cual podría desalentar la participación del resto. Regular esa participación, lo que decía al inicio, es decir, no excesiva, pero tampoco que el docente sea invisible en el foro de discusión, porque está comprobado que cuando la moderación es pertinente y está regulada, mayor va a ser la cadena de mensajes que vamos a lograr en el foro de discusión en torno a ese hilo
de consenso, de diálogo, de controversia que se vaya generando. Por ahí será necesario introducir algunas ayudas a modo de andamiaje para que el estudiante o para que el grupo, cuando al principio quizás tenga alguna dificultad, se lo pueda apoyar. Y en este sentido, pensábamos que una ayuda importante es si en el disparador que hemos propuesto no aparece explícitamente la controversia, las posibilidades o las contradicciones, bueno, quizás podemos, por medio de una pregunta o de algún comentario, de alguna reflexión que introducimos en el foro, hacer evidente esa controversia y con una pregunta, de nuevo instar a los estudiantes para ver si ese hilo de discusión avanza. Estimular la crítica de las ideas cuando estas son incorrectas, siempre remarcando que en este espacio no hacemos las críticas hacia las personas, no las dirigimos hacia las personas, sino hacia las ideas. Proponiendo otro punto de vista, si vemos que en el debate, más allá que hayamos acotado el tema, no se muestran diferentes puntos de vista, bueno, ahí también es importante la presencia del docente. Trabajar también en el andamiaje en cuanto a la relación de las ideas o los saberes nuevos que estamos presentando con las estructuras ya existentes, lo que hablamos en términos de aprendizaje como cambio conceptual, como conflicto cognitivo. Ahí es importante también el profesor con las preguntas, con orientaciones, con comentarios, quizás proponiendo otro ejemplo en el foro, planteando un caso. La idea es que en este espacio también haya una posibilidad de establecer esas relaciones con el contexto, con el entorno real de trabajo, de la futura profesión en la que se va a desenvolver el estudiante. Y acá, por último, también vemos la importancia del docente a la hora de encarrilar de nuevo el debate, si vemos que por más que hayamos hecho el intento de acotar correctamente la consigna, los estudiantes salen del hilo del debate y lo amplían hacia otros temas o cuestiones que no tienen que ver directamente con lo que nosotros queríamos trabajar en ese debate. Entonces ahí es importante el rol del profesor para poder encarrilar el hilo de la discusión y por último hacer el cierre del debate. Como vemos, es una estrategia en la que el docente debe participar y debe activamente ser visible. Creemos que estas son las condiciones fundamentales que nos van a permitir constituir verdaderamente esta estrategia en una posibilidad, en un escenario que nos permita mejorar nuestras prácticas, pero también generar posibilidades de aprendizaje significativo a los estudiantes. En este caso, quiero compartir con ustedes un ejemplo. Vamos a ir viendo ejemplos. En este caso vemos un foro de novedades. Como les decía inicialmente, en este caso trabajamos especialmente la comunicación con los estudiantes. Por defecto, este foro en la plataforma se configura de manera tal que los estudiantes no pueden responder. Entonces acá vemos que durante el desarrollo del semestre es el docente el que va generando los distintos temas sobre los cuales quiere publicar o quiere recordar cuestiones organizativas importantes dentro de la materia. En el caso de, por ejemplo, un foro de presentación o de bienvenida, les planteábamos que era importante poder establecer una configuración como debate sencillo, de manera tal que los estudiantes pueden responder. Vemos acá, tenemos en una misma página la visualización de las respuestas de los estudiantes, y esto también hace más fácil
y más ágil la retroalimentación que podemos hacer como docentes de, en este caso era la propuesta presentarse, porque iniciábamos la materia. Entonces, en este caso, sí el estudiante puede enviar su respuesta y el docente en una misma página tiene también la posibilidad de retroalimentar. Y en el caso de un foro de discusión, específicamente que es sobre el que estuvimos trabajando, en este caso les voy a mostrar un ejemplo. Acá en esta actividad habíamos trabajado en el aula, en primer lugar, a partir de la visualización. El disparador fue un video sobre una conferencia de un pedagogo, porque la materia es una materia dentro de la formación pedagógica de esta carrera. A partir de la visualización que se había realizado previamente, la consigna apuntaba a que los estudiantes puedan realizar sus intervenciones en dos momentos. En un primer lugar, se plantea que en torno a la cuestión que es currículum y prácticas docentes, los estudiantes hagan sus reflexiones y opiniones a partir de una cuestión que plantea Díaz Barrigas, que es justamente cuál es el posicionamiento del docente en función de su rol como trabajador o profesional. La pregunta es, ¿cuáles son las implicancias de ejercer la tarea desde uno u otro rol? Apuntando a que el estudiante manifieste una posición en relación a esto, y en una segunda intervención, la propuesta apuntaba a que la intervención o la participación sea a partir del punto de vista propuesto por un compañero, planteando coincidencias, diferencias, ejemplos o preguntas. A partir de esto vemos que cada estudiante fue haciendo su participación, el docente hace una devolución, vuelve a plantear el alumno otra intervención en relación a la participación de un compañero, y así se va generando el hilo del debate. Bien, vamos a compartir otro ejemplo. Ahora la profesora Zulma también va a continuar. Gracias, Nati. Vamos ahora a mostrarles también otra experiencia en la que nosotros podemos ver de qué manera vamos a generar este debate, esta posibilidad de generar una discusión en el foro. Los foros en nuestro sistema están configurados como foros de debate sencillo, por ejemplo, pero lo que insta a que se genere el proceso de discusión es la consigna, ¿sí? Eso es lo que va a promover que los estudiantes puedan hacer justamente llevar adelante ese proceso. En este caso, en este foro, lo que se les plantea a los estudiantes es que este espacio es de ellos, es un espacio para que ellos puedan participar, y se les pide que discutan respecto de un caso que fue dado en una tarea. La tarea, como recurso, fue empleada y se remitió a los estudiantes una situación problemática que los estudiantes deben resolver. Pero antes de resolver esa discusión problemática, se los invita a participar en el foro para que discutan entre ellos y puedan poner en común esta posibilidad de resolución de la tarea. En función de eso, se les pide que puedan justificar cada una de sus respuestas y emplear todos los conocimientos que tengan en otras materias, además de la materia en la que se presenta la formación actual. Esta es una materia del campo de la didáctica, por lo tanto, como insumo también recibimos todos los aportes de las otras materias. Y en este caso vemos de qué manera los estudiantes pueden dar respuesta a esta invitación que se hace en función del caso, y de qué manera se pueden ir respondiendo unos a otros y comunicándose entre ellos mismos a partir de justamente presentar cada quien lo que considera y brindando una opinión en relación a lo que hace
algún compañero. En este caso particular que les estoy mostrando, hay una intervención de uno de los estudiantes y una de las compañeras dice, igual que Damián, ¿sí? En este sentido nos permite ver que la compañera leyó la propuesta de su compañero y además genera una participación en torno a esto. Este tipo de foros nos permite a nosotros como docentes dar una respuesta particular a cada uno o nos permite también la posibilidad de promover entre ellos sus experiencias de construcción, discusiones entre ellos, y en el momento en que alguna discusión es necesaria ser observada, se hace una intervención por parte del docente en cuanto a lo que se ha dicho o lo que se espera que se continúe desarrollando en el foro. Este es otro de los ejemplos que estamos presentando como para que ustedes puedan advertir las ventajas que ofrece esta posibilidad de desarrollo en el caso de los foros y del uso de los foros. Un aspecto que nos interesa también que ustedes puedan considerar es, en este sentido, el proceso de evaluación, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en los foros, ya hemos marcado que es una instancia que permite la comunicación, que va a permitir que los estudiantes desarrollen una serie de competencias que son transversales a todas las profesiones que formamos aquí en la universidad, que tienen que ver con la argumentación, que tienen que ver con el poder dar cuenta de una posición personal en torno a una situación. Todos nuestros estudiantes profesionales activos en el medio van a tener que plantear frente a los clientes, frente a los pacientes, van a tener que plantear debates y situaciones de discusión y desde el desarrollo cabal de su profesión tienen que poder argumentar con solidez. Si bien es cierto que muchos de estos argumentos son argumentos que se realizan en forma oral, en el plano de una discusión de un equipo de trabajo o con un cliente a la hora de la atención, esta es la instancia en la que se empieza a trabajar esto desde lo escrito, ¿sí? El foro nos permite poner en palabras e ir formando esta competencia argumentativa. Pero como es una competencia transversal que transita todas las carreras de formación de la universidad, lo esencial es que nosotros tengamos primero esta claridad, que todos los docentes vamos a contribuir al desarrollo de esta competencia, pero además que esta competencia, más allá de ser formada, también tiene que ser evaluada, porque para lograr un desarrollo cabal de la misma, los estudiantes tienen que saber cómo hacerlo, ¿sí? En este sentido, todos los foros nos van a permitir a nosotros la posibilidad de poder generar una devolución a nuestros estudiantes. Cuando tenemos muchísima cantidad de alumnos, lo podemos hacer en forma general para todos, y si tenemos una cantidad que es posible manejar, podemos ir respondiendo estudiante por estudiante y orientando sus presentaciones, sus argumentaciones. Pero quienes tenemos que tener muy claro lo que deseamos lograr en los alumnos somos nosotros como docentes. Y en este sentido, lo fundamental es, habíamos dicho, primero planificar la experiencia de relación y por otro lado poder evaluarla. En este sentido, nosotros ponemos a su conocimiento algunos criterios posibles. Hay otros criterios posibles a la hora de evaluar un foro. Lo primero que vamos a considerar es, por supuesto, que los estudiantes sean capaces de manejar el vocabulario específico de la materia. Por lo tanto, el dominio de ciertos conceptos y el dominio y la utilización de ciertos términos va a ser un criterio común que debe ser manifiesto y debe ser absolutamente conocido por los estudiantes, ¿sí? Poder manejar el vocabulario propio de la materia para poder argumentar, justificar, es una cuestión esencial. Otra cuestión que resulta importante es la capacidad de organización de las ideas, la capacidad de organizar los argumentos y expresar en forma clara, ordenada, precisa, aquellas ideas que el estudiante tiene en torno
al aspecto que hemos puesto a su consideración. Cada juicio que se emite por parte del estudiante va a estar sustentado en una posición epistemológica, en un marco teórico que hemos dado en la materia, y va a estar sustentado en la posibilidad de entendimiento que tiene el estudiante sobre la situación y que va a proponer. Por lo tanto, aquí reunimos dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, la formación dada en la materia, y por otro lado, estas habilidades, estas capacidades que va desarrollando el estudiante a lo largo del cursado de la carrera. El modo en que los estudiantes sean capaces de transferir estos conocimientos epistemológicos, estos conocimientos teóricos a los casos que les presentemos los colegas o a las preguntas que realicemos los docentes en el marco del foro, va a ser un aspecto que nosotros también vamos a poder evaluar. Inclusive vamos a poder dar cuenta de cuál es la posición que asume el estudiante frente a una situación que se presenta. En este sentido, cuando nosotros les proponemos a los chicos un foro de discusión, que es el foro que mayor riqueza nos va a ofrecer en este sentido de que los estudiantes sean capaces de argumentar, lo que nosotros también vamos a poder advertir es de qué modo el estudiante es capaz de comprender aquellas pistas que se proponen en la relación del foro y cuáles son cuál es la información y la capacidad que tiene el estudiante de poder brindar esa información. A nosotros nos permite generar una cantidad de información y de evidencias en torno al desempeño de nuestros estudiantes, en torno a la comprensión que realiza de sus tareas y en torno, por supuesto, a lo que es el conocimiento y la comprensión del marco teórico que nosotros estamos ofreciéndole a los estudiantes. En este sentido, es fundamental que cada expresión realizada por nuestros estudiantes en el marco del foro sea también enmarcada en condiciones de respeto y de aporte y de enriquecimiento. Por lo tanto, la crítica no debe ser evidenciada como un aspecto negativo, sino como un aspecto de crecimiento. Es fundamental que estos criterios que cada uno de nosotros va a ir determinando sean públicos. Nuestros estudiantes deben conocerlos. Y pueden conocerlos porque nosotros los incluimos en el texto del foro, cuando explicamos y titulamos el foro y cuando damos cuenta de qué se espera realice el estudiante, o podemos tenerlos muy claros en la planificación, también cuando ponemos de qué manera se va a evaluar. Cuando ponemos los criterios en la planificación, nosotros vamos a presentar no solo criterios de evaluación generales, sino que podemos presentar también algunos criterios específicos de abordaje en los distintos recursos que vamos a tener en las aulas virtuales. Lo que les acercamos ahora es una forma que es muy sencilla de trabajo y que consideramos nosotros es óptima para poder realizar los procesos de evaluación. Y vamos a darle las ventajas que tiene y vamos a ver y analizar también algunos aspectos que pueden resultar tal vez un poco más difíciles. Lo que les estamos presentando en la pantalla en estos momentos se conoce como rúbrica o como matriz. Y esencialmente lo que hace es dar cuenta de qué cosas se van a evaluar para que un estudiante obtenga una calificación óptima o una calificación que le va a conducir a reelaborar su propuesta en el foro o a reelaborar una propuesta de trabajo si fuese una tarea, por ejemplo, ¿sí? Esto, que es una rúbrica, no constituye nada más y nada menos que la reunión de esos criterios que nosotros vamos a considerar a la hora de evaluar a nuestros estudiantes, es decir, el uso del vocabulario específico, por ejemplo, o el contenido que tiene el discurso que presenta nuestro estudiante, o el título que puede colocar en la intervención que realiza nuestro alumno. Y lo que hacemos es generar una escala de medición que nos va a dar cuenta de cuándo un alumno obtendría una calificación óptima y cuándo no lo haría. Esta rúbrica lo que nos permite es generar
y poner en manifiesto distintos niveles de ejecución esperados por la cátedra en relación a los estudiantes. Por lo tanto, lo que hace es permitirle al docente y al estudiante tener muy claro qué se requiere para obtener la mejor calificación. Y también permite que el estudiante sea capaz de autoevaluarse y decir qué cosas le están faltando para poder llegar a esa calificación óptima. Lo que ven ustedes en pantalla es una matriz que nos permite, o una rúbrica, que nos posibilita evaluar al estudiante de modo individual. ¿Qué ventaja nos ofrece este tipo de rúbricas? Ahora, está bien, Nati, no te preocupes. ¿Qué ventaja nos ofrece este tipo de rúbricas? Nos ofrece una doble ventaja. La primera es la que les mencionaba hace un momento, que es en el momento en que yo publico esta grilla de criterios y qué se requiere para poder alcanzar determinadas calificaciones, el estudiante sabe qué se espera de él, por un lado. La primera ventaja, que es absolutamente ideal. Y la segunda ventaja que nos ofrece este tipo de construcciones es que a la hora de calificar el foro, basta que yo le ponga al estudiante excelente para que él sepa que ha reunido todas estas condiciones, o que yo le ponga deficiente. Por lo tanto, si estoy hablando de una escala, por supuesto, cualitativa, podría ser una escala cuantitativa. Y esto le va a permitir a nuestro estudiante saber qué cosas tiene desarrolladas y qué cosas le faltan para mejorar sus calificaciones y poder obtener un óptimo desempeño. Estas son dos ventajas sustanciales. Una para el estudiante, que se ubica perfectamente en qué debe hacer para mejorar y qué está haciendo en este momento, en qué punto está de partida y a cuál debe alcanzar. Y por otro lado, para nosotros, que sabemos que muchas veces nos encontramos complicados en la situación de trabajo y a la hora de calificar, si nosotros no generamos este tipo de escalas que sean conocidas por nuestros estudiantes, después debemos realizar una evolución estudiante por estudiante, indicándole qué debe mejorar o qué cosas estuvieron desarrolladas en sus propuestas que no fueron ideales. Por lo tanto, cuando nosotros no tenemos una construcción previa de esta matriz, nos genera esto de tener que hacer una devolución por parte del estudiante al estudiante en forma posterior y destinar el tiempo para ello. Este trabajo siempre tiene que ser compartido con nuestros estudiantes y de hecho podría ser colocado en el foro para que los estudiantes consultaran aquellos aspectos que no entienden de esta matriz de evaluación. Insisto, esto es lo que le estamos mostrando, es una matriz de evaluación individual y ahora vamos a mostrarles una matriz de evaluación cuando trabajamos en el foro con grupos, ¿sí? Esto también nos permite a nosotros poder darle a los estudiantes estas devoluciones, como ustedes pueden ver, puede ser muy extensa, que es el caso que les mostramos en el caso de la evaluación individual, o puede ser muy breve. Nosotros podemos colocar 2 o 3 criterios nada más, que son los que nosotros necesitamos nuestros estudiantes hayan desarrollado o desarrollen en el foro y generar a partir de ahí las posibilidades de devolución. Hasta aquí hemos desarrollado estos aspectos en relación al foro. Existe una forma de evaluación también muy sencilla que está consignada como recurso en el recurso foro dentro de lo que es Moodle y es el foro de preguntas y respuestas. Esto también nos puede permitir generar en los estudiantes rápidamente una pregunta más bien precisa y una devolución en torno a esa pregunta, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado, estamos más o menos dentro de los plazos y los tiempos estimados y quedamos a su disposición para que ustedes nos hagan cualquier consulta.
Bien, nos están preguntando cómo se configura un foro de preguntas y respuestas. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Espera, ya. Vamos a en este momento permitirnos mostrarles alguna experiencia en esto. Nosotros justamente, para que ustedes lo pudiesen ver, vamos a tomar, si les parece bien, acá tenemos un foro de prueba que habíamos diseñado. Este foro no está activo, pero vamos a generar como actividad el foro para que ustedes vean cómo se configura. Permítanme, voy a acomodar la situación aquí para poder ver la pantalla. Vamos a la tuerquita de edición para poder generar las actividades. En este caso ya estaba activa, perdón, lo voy a volver a cero. Esta es una pantalla normal de cada uno de nosotros que tenemos carreras presenciales y estamos en estos momentos trabajando en la virtualidad. Voy a generar en nuestra tuerquita de configuración el activar la edición. En este caso, en esta aula en particular, yo tengo constituido un sector de foros, un sector de material de lecturas, un sector de actividades y un sector de encuentros sincrónicos, ¿sí? Cada uno de ustedes que ha ordenado su aula considerará el lugar más adecuado para poder configurar la actividad. Voy a añadir una actividad, voy a la actividad foro, doy a agregar, y en este caso vamos a poner que este es un foro de preguntas y respuestas. Y aquí les vamos a decir a nuestros estudiantes que, estimados estudiantes, están invitados, perdón, por tipear rápido, invitados a participar de este foro y responder las preguntas consignadas, ¿sí? Nada. Aquí es donde nosotros vamos a definir el tipo de foro que vamos a llevar adelante. Nosotros ya tenemos consignado dentro de la plataforma la posibilidad de hacer un foro de preguntas y respuestas, foro P y R, ¿sí? De este modo, nosotros ya iniciamos, podemos generar desde qué momento va a estar disponible el foro, por supuesto, y hasta qué momento. Recuerden que esta es una posibilidad que nos ofrecen todos los foros y que cuando nosotros vamos a evaluar la participación de nuestros estudiantes, en general es importante avisarles si este foro va a tener caducidad, fecha límite o no. ¿De acuerdo? Sí, quería hacer una acotación. Si nosotros vemos acá en este signo de pregunta que aparece al lado del tipo de foros, si hacemos clic ahí, vamos a ver que tenemos una explicación breve sobre la caracterización de cada tipo de foro que podemos usar. Así que eso me parece que es una herramienta importante que nos facilita y nos ayuda en la tarea para ver en qué momento podemos generar. Ahí vamos a ver también, al inicio hablamos de debate sencillo, de foro para uso general. Y si ustedes pueden leer o después cuando entren en sus aulas, recuerden que allí tienen esta caracterización señalada y creo que es una ayuda que nos facilita la tarea. Nada más. Gracias, Nati. Ahí está. Entonces, dicho esto, nosotros lo que podemos hacer es determinar si nuestros estudiantes vamos a fijar pautas para cantidad de palabras o no, si van a estar todos, van a tener que participar de forma obligada. Acá ponemos la suscripción forzosa.
En general está constituido el foro como una suscripción opcional, es decir, que cada estudiante puede voluntariamente participar en los foros. En este caso nosotros podemos hacerlo de forma obligatoria. Y lo que vamos a hacer, inclusive podemos determinar si se va a calificar, de qué manera se va a calificar, si se va a hacer en escala o se va a hacer con puntuación. En general usamos nosotros la puntuación que ya está predeterminada. Y nosotros también podemos decir si vamos a, en este sentido, determinar si se va a calificar y de qué manera, si vamos a generar un promedio, si, de qué modo se va a ver la condición de nuestros estudiantes, ¿sí? Una vez que esto está realizado, decimos que vamos a trabajar con la totalidad de nuestros estudiantes en este foro de preguntas y respuestas y no por grupos. Fíjense que acá está diciendo que no hay grupos, y que por lo tanto esto va a ser accesible para todos. Ya habíamos dicho que nuestros alumnos iban a tener que responder obligadamente, todos los estudiantes iban a tener que participar, ¿sí? Una vez que esto está configurado, nosotros accedemos y ahora podemos añadir una pregunta, ¿sí? En este caso lo que nosotros vamos a hacer es preguntarle a nuestros estudiantes cuáles son las modificaciones que sufre el escenario didáctico a partir del uso de las TIC. Le vamos a recordar que deben tener en cuenta el material leído, ¿sí? Recuerden los aportes de Trillo, que es el autor del texto, en relación al escenario didáctico y a las características de sus componentes. Disculpen, ya el tipeo es lento, ¿sí? Y enviamos al foro, ¿sí? Perdón, aquí vamos a poner, olvidé poner el asunto, y vamos a poner escenario didáctico, ¿sí? La pregunta fue enviada ya al foro, ¿sí? ¿Esto qué va a generar? Que cada alumno va a poder dar una respuesta a esta pregunta, pero no va a poder ver las respuestas de sus pares hasta tanto haya respondido. ¿Esto qué ventaja nos aporta? Que el alumno va a construir su propio argumento, va a construir su propia respuesta sin inspirarse en las respuestas de otros compañeros. Una vez que él haya subido su respuesta, recién va a poder ver lo que otros dijeron, ¿sí? Este es el foro de preguntas y respuestas que nos va a permitir a nosotros calificar a los usuarios. En este modo, obviamente no tenemos en este momento aportes, pero sí nos va a permitir que nosotros realicemos la calificación y sea devuelta a cada uno de los estudiantes, ¿sí? Si hay alguna otra pregunta que tengan. Perdón, voy a reubicar nuestro escenario de encuentro. Espero que haya sido claro. En este punto estamos todos para acompañarlos en lo que ustedes requieran, así que, por supuesto, la Dirección de Gestión y Calidad, de Educación Continua, que son áreas del Vicerrectorado, estamos disponibles para ustedes. Bueno, muchas gracias, Zul, Manati. La verdad que gracias por la paciencia, y el otro día por compartir todos estos conocimientos tan importantes, ¿no? La profe Constanza está en una reunión y bueno, me ha pedido que les agradezca y podamos cerrar este encuentro. Qué importante
responder a nuestros alumnos, porque siempre la imago que uno tiene en la cabeza es que el alumno está así, con la mano levantada en el foro, y se quedó con la mano levantada más de 48 horas porque el docente no le respondió, ¿no? Entonces la importancia de poder responder y de intervenir, como decía Natalia, en el foro. Así que muchísimas gracias, les agradecemos, la verdad que es muy valioso, y nos encontraremos en el próximo webinar. Disculpa, Cookie, ¿Sí? ante las consultas de algunos colegas, sí, efectivamente se está grabando este encuentro, así que no se preocupen que va a estar disponible para todos. En el YouTube, así es. Muchas gracias, buena jornada para todos, nos despedimos de este webinar.